Muy buenos días con todos, con todas. Hermosa esta mañana, a pesar del frío que hace a veces en Quito en la noche, y brindándole la más calurosa bienvenida a la doctora, yo creo que doctora ya Gloria Arias, a quien conozco y a quien admiro mucho y a quien felicito además por ser ahora la vicerrectora del Colegio Benalcázar. Qué maravilla es tenerla aquí entre nosotros, estudiantes ya desde del noveno semestre de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de esta gloriosa Universidad Central del Ecuador. Para nosotros es un gusto, es una exquisitez, un deleite tenerla a usted y luego también podremos conversar con la licenciada, doctora o magíster Natalia Romero Lara, quien también nos honra con su presencia. Es un privilegio tenerla aquí, Natalia. Sepa usted que para nosotros es siempre una satisfacción el trabajar este tipo de laboratorios. A mí me interesa mucho la idea del laboratorio, ¿no? Pero también la idea del taller en el sentido del diálogo que podamos entablar sobre un tema tan interesante como es aquel de la innovación educativa. Siéntanse, Gloria y Natalia, como en su casa. Les da la más calurosa, ferviente, entrañable bienvenida el doctor Paul Puma y vamos a empezar con el trabajo que los chicos autoagencian desde sus propias posibilidades. Les he dicho yo a los compañeros siempre, cuando iniciamos un periodo académico, perdón, que el error es importante. Es decir, nada es perfecto en la vida. Ustedes saben que a veces planificamos una clase o un taller y a veces sale todo lo contrario de lo que hemos planificado, a pesar de que hemos impuesto horas y horas en esa planificación. Entonces, el error, es lo que nos diferencia, les digo siempre a mis alumnos, de los robots. Y es importante equivocarse, ¿no? Como dice, yo les digo siempre, keep calm and carry on. Eh, Ten calma, cálmate siempre y sigue adelante. Entonces nos levantamos y empezamos esta hermosa jornada. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Paul Puma, magíster Gloria Arias y también la magíster Natalia Lara. Un gusto tenerles esta mañana, de igual manera a mis compañeros, y vamos a dar inicio a este taller educativo sobre innovación educativa. Por favor, Yolanda, si me permites compartiendo pantalla. Muy bien, el noveno semestre A les da la bienvenida a este taller educativo. Continuamos. Este taller ha sido organizado por mis compañeros Albán María José, Guaita Evelyn, Párraga Kenny, Sáenz Yolanda, Tituaña Jonathan, Torres Marcela y quien les habla, Shirley Basurto. Vamos a dar una pequeña introducción. ¿Qué comprendemos hoy en día por innovación educativa? Por innovación educativa se comprende a la incorporación de muchas prácticas para tratar de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy en día, hablar de innovación educativa promueve el deseo a los docentes de tratar de mejorar su práctica profesional, más allá de una técnica o de una teoría, siempre acompañado de la finalidad educativa. El concepto de innovación, según Saltaman y otros autores, hace referencia a tres usos relacionados. El primero, innovación hace relación a la invención, es decir, al proceso creativo, por el cual uno o más conceptos se relacionan con la finalidad de dar una práctica novedosa y producir una configuración nueva al proceso de enseñanza-aprendizaje. También, en segundo lugar, la innovación es descrita por el proceso por el cual una innovación existe
llega a ser parte del estado cognitivo de un usuario y de su repertorio conductual. Y por último, una invención es una idea, una práctica o un artefacto material que le ha sido inventado o que es contemplado como novedad, independientemente de su adopción o de su o no adopción. Bien, continuamos con la presentación de la magíster Gloria Arias. Yolanda. Buenos días, perdón, ya está habilitado para que cualquiera pueda compartir. De acuerdo. Un momento, por favor. Bueno, en primer lugar, la magíster Gloria Arias es docente de lengua y literatura, magíster en docencia universitaria, ha realizado varias consultorías entre las que se destacan el diseño piloto del programa complementario de aprendizaje. También ha estado en programas de certificación de competencias laborales en el sector de turismo. Asimismo, ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales, en primera, segunda y tercera cita internacional de lengua y literatura. De igual manera, ha participado en el primer Congreso Internacional de Excelencia Educativa en la Universidad de Israel y la Universidad de Habana, en Cuba. De igual manera, tiene artículos investigativos con la REDIPE, la Red Iberoamericana de Pedagogía. Además, es vicerrectora de la Unidad Educativa Fernández Madrid y en la actualidad se encuentra ejerciendo el cargo de vicerrectora en la Unidad Educativa Municipal Benalcázar. Le damos la cordial bienvenida, magíster Gloria Arias. Y muchas gracias. Continúe, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días, distinguidos compañeros docentes ya próximos a. Para mí es un gusto escuchar a el profe Puma, a quien también cuenta con mi admiración absoluta y mi reconocimiento. Estar en este día junto a ustedes es una oportunidad de evocar el pasado y valorar el presente, porque en el pasado estuve desde su ángulo como estudiante y hoy tengo esta valiosa oportunidad de compartir con ustedes desde otro ángulo. Pero esos diferentes ángulos no nos dividen ni nos distancian, al contrario, nos unen. Y no hay mejor forma de aprender que compartir. El conocimiento es la maravillosa oportunidad de ponerlo al servicio del ser humano para que éste pueda trascender con el pequeño aporte que uno pueda dar. En este sentido, voy a iniciar compartiendo la pequeña presentación, interacción permanente, y se han hecho algunas definiciones de lo que es innovación. Realmente el término es bastante amplio. Y yo voy a generar esta siguiente pregunta para cada uno de ustedes. Les pido que activen su chat y me digan qué ideas innovadoras han creado en su proceso de formación. La que consideren ustedes. Por favor, escriban en el chat. De su trabajo de educación universitaria en este tiempo, ¿qué acción o idea creen que ustedes la han hecho con innovación? Correcto, la implementación de las TIC. Muchas gracias, Evelyn. Es verdad. Lo que tiene que ver con innovación siempre está relacionado hasta dicotómicamente con la tecnología. Conocimiento de la cultura del pop también. Somos netamente entes culturales y la cultura también genera innovación. ¿Algún otro compañero? Trabajo colaborativo. Perfecto, también. Ahí es donde podemos ejercer nuestras habilidades de innovación. Implementar la filosofía en sus ramas en el aprendizaje de la lingüística y la literatura. Como madre de la filosofía y la lingüística me parece una
actividad y una relación profundamente importante y significativa. Y como ustedes pueden ver, desde su formación son innovadores. Aprendizajes basados en proyectos, ABP, perfecto. Ha tenido un bastante auge últimamente por el ministerio y por todos. Informarme sobre la didáctica de la enseñanza, que va a ser parte de su vida diaria, me parece muy interesante. En la actualidad, la didáctica es el punto de inicio y de permanencia del proceso educativo. Muy bien, les agradezco infinitamente por sus preguntas y vamos a iniciar este pequeño taller juntos, porque no tendría sentido una explicación en donde nos quedemos netamente en ella, ¿no? Yo voy a tomar el punto de la innovación educativa en el sentido macro de contar con un modelo y aterrizarlo en una estrategia metodológica. Por ello considero que la innovación educativa siempre va a buscar dar respuesta a la necesidad para propiciar espacios de análisis y discusión sobre diferentes enfoques y experiencias educativas sobre innovación, a través de las voces por la educación que son ustedes. Definitivamente los estudiantes, sean de escuela, secundaria, universitaria, que tengan la voz, el poder, la oportunidad de expresar, aprender y hacer sus propios argumentos, conclusiones de su acto de aprendizaje, es la base de una mejor educación, ¿sí? Cuando ellos son el centro y el docente es el motivador y el mediador. Ahí realmente estamos haciendo innovación educativa. La otro término que va unido, creo que aquí tenemos que retomar al Ferdinand de Saussure y decir ya que la globalización demanda innovación, ¿sí? Y no es un término que apareciera con la pandemia, no es un término que apareciera en el siglo XXI, es un término que apareció con el capitalismo hace mucho tiempo atrás ya, y que definitivamente concibe que se presenta como obsoleto y que el futuro es la incertidumbre, ¿no? Entonces cobra sentido morir, porque definitivamente aprendimos en el contexto de pandemia a educar para la incertidumbre, ¿sí? Y esta incertidumbre nos lleva a generar procesos cíclicos constantes de innovación, porque lo pasado se vuelve obsoleto, lo presente hay que mejorarlo y tenemos que proyectarnos hacia el futuro, ¿sí? Entonces, en este sentido, sabemos que lo que nosotros ejecutemos en su práctica docente en un tiempo determinado, al siguiente año no puede ser lo mismo. Y con ello yo quiero compartirles alguna visión de vida que tuve desde el inicio de ser docente. Cuando tuve mis primeras clases en el Fernández Madrid, donde comencé mi práctica, que ya voy para los 25 años de docencia, yo decía a mis estudiantes, en el momento en que yo tenga una didáctica y una enseñanza memorística o monótona, debo retirarme de ser docente. ¿Por qué? La repetición no es una concepción que tengo en mi vida profesional. Esto tiene que ser el mismo conocimiento, pero con diferentes estrategias en la enseñanza. Entonces, ¿qué requisitos se requiere para hablar de innovación? Sin duda, investigación permanente. Y estoy segura que la Universidad Central promueve en todas y cada una de las asignaturas para formar un profesional profundamente holístico, una investigación permanente, y esta también se fortalece a través de encuentros académicos, mesas de discusión, talleres como el que hoy ha sido organizado de estudiantes para estudiantes. Creo que eso cobra mayor riqueza en el proceso de enseñanza. Y ahí generamos espacios de conocimiento y de mejora continua. Ahora bien, la innovación, como yo lo había dicho desde el inicio, tiene que venir desde la parte macro, desde un modelo que se genere y que conciba la innovación como una interacción social, ¿sí? Una interacción social en que todos y cada uno de los actores es una pieza fundamental para la construcción, ¿sí? Si esta construcción es de manera colaborativa, realmente se vuelve significativo el modelo
y es aplicable y cada uno se apropia de lo que tiene y lo que tiene que brindar. Estas redes interpersonales de la información generan liderazgo y el liderazgo lo tienen los actores del aprendizaje. Esto yo siempre lo reitero porque yo creo que cuando uno al estudiante le plantea un modelo de una actividad y le dice, estoy segura que el modelo que yo les presento hoy va a ser mejorado por ustedes. En ese sentido, el estudiante cobra una pertenencia de su accionar y en ocasiones, por no decir en la mayoría, sobrepasa las expectativas de lo que teníamos pensado como docentes. Y aquí es importante también hacer estas preguntas. Yo les pido de favor, de la misma forma, pueden interactuar levantando su manito en el chat, en la pantalla, por favor, o caso contrario, escribiendo en el chat, como ustedes deseen. ¿Cuál de estas preguntas desean dar respuesta? ¿Alguien que se anime? Muy bien, Fabricio. Sí, justo bajé mi mirada y encontré la última pregunta, que es cómo formar estudiantes capaces de dominar varios idiomas con visión global. Hace mucho tiempo me di cuenta que uno de los problemas de la educación dentro del aprendizaje de los idiomas está englobado dentro del efecto en el que se quiere producir a nivel de traducción de nuestra propia lengua hacia otra lengua. Y en ese sentido ya crea un problema, porque si bien sí podemos traducir, se pierde una base interpretativa a través de la cultura. O sea, ya no estamos interpretando la cultura en la que está en la cultura de ese idioma. Entonces, por ejemplo, una de las ideas que yo tenía como forma de innovación dentro del aprendizaje de las lenguas, y que de hecho a mí me sirvió porque yo me considero bastante un autodidacta, era que nosotros debemos relacionar la cultura como tal, porque al aprender la cultura de un país, por ejemplo, si nosotros aprendemos la cultura del Reino Unido, nosotros podemos aprender el idioma inglés con el dialecto británico, obviamente. Entonces, ¿de qué manera se puede implementar eso? Por ejemplo, en la lectura de artículos, por ejemplo, entonces el estudiante lo que va a hacer es ir a un diccionario y va a tomar como tal y va a ser un autodidacta de los significados de la palabra y de qué forma ya está funcionando la gramática de esa lengua. Otra de las formas, por ejemplo, es adecuar su oído y su mente a la fonética, a la fonología y a la gramática y a la sintaxis con la que hablan los ingleses, por ejemplo. Entonces, podemos hacerlo a través de este que salió recién, los podcasts, por ejemplo. Podemos hacerlo a través de las series de televisión, a través de las películas en su idioma original. Darles igual libros, por ejemplo, libros de literatura, igual ellos van a acercarse a los diccionarios y van a los diccionarios de ese propio idioma. Entonces ahí van a relacionarse más bien no con la traducción, sino con el aprendizaje cultural de la lengua, que esa es una idea que yo venía manejando, porque yo lo hice de esa manera. Yo aprendí el idioma inglés en contacto con el idioma como tal, y también porque tuve la oportunidad de conversar con varios extranjeros en su propio idioma. Entonces, eso me permitió a mí mejorar mi inglés y el aprendizaje de mi segunda lengua. Y podemos hacerlo no solo con el inglés, podemos hacerlo con el alemán, podemos hacerlo con el francés, podemos hacerlo con el ruso, y con toda la infinidad de lenguas europeas que existen, entonces, y de lenguas africanas también, de lenguas que nosotros estamos en contacto incluso. Entonces, creo que eso es una forma de innovar, adecuar a la cultura de la lengua, más que simplemente tomar aspectos de traducción para así poder incluso interpretar mejor y aprender la cultura y la lengua a la vez. Muchísimas gracias, Fabricio. Entonces, ahí sin duda nos nace otra interrogante, que definitivamente abordar lengua y cultura como una práctica social, ¿no? Es decir, analizar la práctica social desde el abordaje de la lengua y cultura. Porque, como bien dice Fabricio, no es lo mismo aprender un idioma sin conocer el contexto cultural de ese idioma en donde se practica. Porque ahí sí tenemos una visión profundamente completa, ¿no? ¿Alguien más que se anime?
Estoy segura que el temor no es un elemento en ustedes, ¿no? Muy bien, parece que no tenemos algún otro respetado compañero que se anime. Soledad Castro está alzando la mano, Magister. ¿Quién me dice, por favor? Soledad Castro. Soledad. Bueno, me gustaría responder a la pregunta del cómo se genera se me fue, el hábito lector y el pensamiento crítico. Te comparto, Soledad, qué gusto de verte. Sí, profe, qué gustoso. Qué gusto. A ver, creo que incluso hasta ahora y nosotros mismos a veces obligamos a los chicos a leer cosas que no les gustan. Y tenemos como fin que la literatura siempre te lleve a otra cosa, como hacer un resumen o sacar ideas, un mapa, una ficha, lo que sea. Y no les enseñamos, aunque creo que esto tampoco es que se puede enseñar, el placer por la lectura. Y también es mucho porque yo veo que casi no se lee. Y si no leemos y no tenemos ese placer por leer, no podemos enseñar ni compartir eso. Y lo del pensamiento crítico, esto es un poco raro, extraño de poder enseñar, porque ¿cómo le enseño a alguien que piense de una forma crítica, que empiece a relacionar lo que tiene con el exterior, con sus vivencias y con lo que está leyendo? Pero creo que esto también viene mucho de parte de nosotros y de poder relacionar lo que nosotros estamos dando con el conocimiento que nos viene de afuera y así poder tal vez generar un poco de curiosidad, que creo que viene con la siguiente pregunta, porque el conocimiento crítico es más que todo curiosidad y querer investigar y saber un montón de cosas. Así que como, no sé si sugerencia o algo para todos los chicos es que dejemos de primero ver a la literatura como si tuviera otro fin. Veamos a la literatura como si fuera el fin mismo tengamos ese placer de leer. Y segundo, para generar el pensamiento crítico, seamos creativos nosotros mismos y transmitamos esa creatividad a los chicos para que puedan investigar y sepan, no sé, tengan otra forma de ver el mundo. Y bueno, eso es todo. Bueno, es una alegría infinita. Quiero compartir con ustedes. Soledad fue mi estudiante en tercero de bachillerato en el periodo 13-14. Tengo buena memoria, Soledad. Y ahora qué alegría que esté en esta especialidad. Pues era muy buena estudiante, ¿no? Y nunca olvidaré esta anécdota. Generábamos organizadores gráficos que realmente cubrían toda la pizarra y eran unas pizarras de pared completa. Y en las exposiciones se pedía que presenten el organizador y lo defiendan. Y recuerdo muy claramente que Soledad presentó un organizador que tenía como 4 papelotes llenos y en ese tenía toda la organización y el síntesis de lectura crítica de un año entero. Entonces yo creo que todas esas actividades marcan nuestra relación en el estudiante y el docente. Y ahí no es el uno más el docente, el que sabe más, sino al contrario, el que está mediando el conocimiento, porque el estudiante, reitero, puede sobrepasar las expectativas que tiene el docente cuando le da esa libertad para que pueda expandir su conocimiento. Y ahí creo que también el estudiante se siente motivado por sí mismo de lo que es capaz de hacer, porque no pone límites. Los límites, lamentablemente, lo ponemos los docentes. El docente, cuando pone límite, coarta esa capacidad. Y el otro punto importante que decía Soledad es que cómo enseño a alguien a tener un pensamiento crítico. No se enseña, se desarrolla. No se enseña, se desarrolla. Entonces, ese desarrollo tiene una sinergia completa de muchos elementos que logra que el estudiante desarrolle su pensamiento crítico a través de la lectura con herramientas que promuevan aquello, ¿sí? No es que se impone y dice, hoy chicos vamos a aprender a que ustedes sean críticos. Ese es un error de nosotros como docentes. O también cuando nosotros decimos, chicos, lamentablemente en una junta los estudiantes no tienen una capacidad para leer, no tienen un análisis, no piensan críticamente.
pero es que si no lo hacen es porque no lo promovemos, no es culpa del estudiante. Entonces también ahí yo suelo decir, si usted no sabe nada de lo que debía, no se preocupe que yo estoy para enseñarle y para aprender juntos, pero no recriminar o satanizar esas acciones del pasado y evocarlas al presente. Caminemos un poquito más. Entonces, en esta realidad de innovación, con la pandemia, realmente fue el boom de la innovación, porque este proceso que tuvimos nos llevó a el uso de las plataformas virtuales y tuvimos que adaptarnos de una forma tan rápida como lo es la innovación. Es decir, que ya el pasado no quedó para nada la presencialidad, llegamos a la virtualidad, no estuvimos preparados para ella, pero esa presión, ese conflicto cognitivo nos llevó a enfrentarlo con una nueva situación que estimuló el aprendizaje. Y ese aprendizaje fue tanto para estudiantes como para docentes. Porque ahí entendimos que se rompió un paradigma de que el docente era el que poco manejaba la tecnología y que el estudiante era el cibernauta. Pues no era así, porque el estudiante era el navegador de las redes, pero no el verdadero que manejaba plataformas, estrategias, herramientas digitales para acceder al conocimiento. Entonces yo creo que también ahí se disminuyó en la práctica, como experiencia en aquel momento como vicerrectora del Fernández, se disminuyó la brecha generacional que tenemos con los estudiantes y nos unió en el conocimiento de la tecnología, porque ahí estuvimos en situaciones igualitarias, ¿no? Y eso creo que nos ayudó un montón para realmente ser mediadores del conocimiento. La educación se adapta, definitivamente. Se adapta al contexto y a la realidad. Y el docente tiene que adaptarse con mayor fuerza y con mayor rapidez. El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de los procesos sociales. Lo que decía Fabricio. No podemos nosotros imponer el cambio en el uso del idioma, etcétera, porque el estudiante está agrediendo el proceso del idioma, porque está transgrediendo el código lingüístico en sí. No, lo que sí podemos es analizarlo para que el estudiante entienda de forma crítica, analice que hay códigos que se utilizan en determinados contextos y códigos que se utilizan en otros contextos y aprender a diferenciar. Pero no imponer y decir, a ver, señores estudiantes, usted no puede tener ese lenguaje, usted no puede utilizar, no puede expresarse de esa forma, porque, como yo digo, en el WhatsApp, los estudiantes se entienden con un código creado tan perfecto entre ellos, que el problema no lo tienen ellos. El problema lo tiene el docente, porque la brecha generacional es muy diferente y no logramos decodificar aquello. Y en el momento en que satanizamos esos códigos, no estamos logrando aprendizaje significativo. Al contrario, estamos rezagando. Entonces, más bien es sensibilizar, analizar, inferir, discriminar y decir en qué contexto sí puedo, en qué contexto no debo, ¿sí? Y para ello, nosotros ya con el Fernández hace mucho tiempo habíamos generado el uso de las plataformas, en este caso de Edmodo. Y Edmodo comenzamos a utilizar por el 2015 más, ¿no? Entonces, esta plataforma nos permitió, y en mi caso me permitió, que ya los estudiantes debían hacer los trabajos grupales con ABP y que su entrega o visualización era a través de Edmodo. Perdón. Era a través de Edmodo y que definitivamente se tenía que responder e interactuar en la plataforma. Realmente mi primera experiencia virtual fue con Edmodo en plataformas. Y esta también perdónenme que parece que me llaman del colegio. Marianita querida, ya le llamo. Muchas gracias. Entonces, resulta que tuvimos una preparación con antelación, usar plataformas, aplicar exámenes en línea, utilizar el formulario Google y fuimos avanzando. El momento en que llegó la pandemia, si ya no estábamos utilizando Edmodo, lo que nos tocó es correr a recordar, y ese recordar y ese aprender en esa presión social nos ayudó a utilizar adecuadamente la herramienta.
Y el proceso que vivimos fue tan fuerte porque en el momento en que acabamos de lograr matricular a todos los estudiantes en la plataforma Edmodo, nos crearon un Moodle y tuvimos que pasar a Moodle. Entonces ahí tuvimos un conocimiento mucho más amplio, ya no de una plataforma, sino de varias plataformas. Y los resultados yo les quiero compartir al finalizar esta presentación de qué actividades hemos hecho con los chicos en los cuales ellos han sido los verdaderos protagonistas del conocimiento. Y algo importante que compartió su compañera, que definitivamente en una de las definiciones de innovación dijo, se parte de una idea. Es decir, yo tengo una idea. Y esa idea la soñé, me la imaginé, etcétera, y ahora yo la quiero llevar a que esa idea se plasme. En ese camino, perdón que les baje un momentito para mirarlos, porque me encanta mirar a las personas. En ese camino ustedes van a tener un montón de impedimentos. Es decir, usted dice, vea, como el joven Fabricio, yo quiero aplicar esto y realmente su idea es maravillosa, pero va a tener impedimentos burocráticos, y de pronto económicos, de aceptación, va a tener un montón de impedimentos. Y usted puede desmayar fácilmente. La innovación consiste en no desmayar. En no desmayar nunca frente a su idea. No claudique con su idea. Los tiempos van a cambiar para hacer realidad esa idea, pero lo importante es que la mantenga porque fue creación suya. Y usted tiene que estar convencido de que esa idea es buena, es viable, es aceptable, va a favorecer a muchos estudiantes. Entonces no debe dejarla. Personalmente yo les cuento que en la primera cita internacional en Guayaquil, en Copol, luego de ella yo fui a Cuba y en esas dos relaciones yo dije, Quito no tiene un congreso internacional de lengua y literatura como lo tiene Guayaquil. ¿Por qué Quito, siendo capital del mundo, no tiene un congreso internacional de lengua y literatura? Entonces yo creé el proyecto, me fui al ministerio, me fui a la secretaría, me fui a un montón de lados, me fui a las editoriales y no salió. Y no salió. Pasaron los años, les hablo del 2017, y el año anterior, que estoy hablando del 2020, la idea tomó fuerza. ¿Por qué? Porque estuvo un actor que comprendió que era valioso el proyecto en la secretaría y llevamos a cabo en 6 meses el primer congreso internacional de innovación educativa para docentes. Entonces, con mi experiencia, yo sé que en la docencia pega mucho para los chicos la experiencia que vivió otra persona y que usted dice, sí puedo hacer, sí puedo hacer. Pues mi empeño en esta mañana es que no claudiquen con sus ideas. Y el docente tiene que ser un constante creador de ideas, pequeñas, locas o grandes. Generalmente las más locas son las mejores. Mientras ideas más locas tengan, mejor proyección de innovación existe en los estudiantes, ¿sí? Y buscar diferentes caminos, porque hagamos una metáfora en el laberinto del fauno. Si usted estuviera en el laberinto del fauno, estoy segura que tendremos que sufrir mucho para lograr sobrevivir en ese laberinto, pero esa presión que tenemos por sobrevivir nos va a llevar a ser mucho más creativos, porque ahí es donde el ser humano más desarrolla su creatividad, en los momentos difíciles. No se olviden, tengo una idea, la trabajo y la llevo a efecto en cualquier momento de la vida. Usted dispone de 5 minutos aún para... Correcto, muchísimas gracias. Solo tengo 2 diapositivas, estoy con el tiempo. Motivar e investigar. Es como que también las dos van de la mano. Y como ven en la imagen, definitivamente nosotros como docentes tenemos que estar de cabeza para que los estudiantes estén centrados. Es decir, una alternativa de aula invertida es una opción muy aplicable en la actualidad, ¿sí? Y los pilares básicos sin duda son la motivación permanente hacia el alumno universitario, aprender, siendo el protagonista y teniendo como aliados a los que nunca se van a separar de nuestra vida ya, como es la tecnología. Y dentro de estos resultados hemos hecho, me encanta esto con el Powtoon, fue el boom en un momento para nosotros, porque sabías que hasta la musiquita del Powtoon nos llevó a... Generalmente yo propongo que en la didáctica los conceptos o contenidos que se plantean en los textos del currículum
2016, generalmente están fraccionados y lo que hago yo es aglutinarlos y enseñarlos desde el macro y luego la praxis. Lo cognitivo en un momento y la praxis con el mayor tiempo posible. Quiero concluir que abordar en innovación cualquier tema de lengua, cultura, como una práctica social, esta práctica siempre responde a un contexto. Y este contexto debe ser abordado desde la motivación permanente, buscando en todo momento, como reitero, el protagonismo del estudiante, no el docente. No es mejor docente el que tiene el protagonismo absoluto. Es mejor docente el que logra mediar el conocimiento y el estudiante es el absoluto protagonista. Entonces, con este sentido, quiero compartirles para concluir algunas de las actividades que se encuentran en el módulo. Por ejemplo, aquí yo les voy a compartir este video de los vicios, no sé si lo pueden escuchar. No se escucha. No se escucha, correcto. Ya, entonces yo les voy a compartir el link para que ustedes con tranquilidad lo puedan observar, donde los estudiantes abordan todos los vicios del lenguaje, todos, absolutamente todos, desde el video del Powton. Y también otra de las alternativas que hicimos fue, en este sentido, permítanme que les corto y les paso el link. Aquí les comparto el link. Y ustedes pueden observar diferentes videos en los cuales los estudiantes son los investigadores. Inclusive, por ejemplo, cuando abordamos el realismo social, leímos muchos cuentos del realismo social, muchísimos. Y llegamos a uno que marcó la vida de los chicos. Y este era el cuento de la machorra. Entonces, cuando llegamos a la machorra, se hicieron los grupos del ABP, investigaron, hicieron sus videos, y de ahí hicimos una ponencia, donde cada grupo eligió un líder, y ese líder presentó como ponente y contestó todas las preguntas que le podían hacer los estudiantes en clase y en vivo, ¿sí? Entonces ellos hicieron el análisis lingüístico, como relaciones internas, relaciones externas, intención comunicativa, géneros literarios, subgénero literario, es decir, todo aglutinado en un texto. La discriminación, ahí hay inclusive el machismo, hay absolutamente todo. Entonces, ahí hay un verdadero ACD, un análisis crítico del discurso. Yo sí soy hincha, por decirlo, de Theo Van Dyck, también de Lewin, y Soledad lo sabe. Eso marcó mi vida profesional, y a lo largo de este tiempo yo lo que lograba es cambiar e interactuar con los chicos de diferentes formas para que logren ellos el desarrollo del pensamiento crítico. No como imposición, sino como un acto interno de conocimiento, de reflexión y de encontrarle la razón y el significado a lo que aprenden. Les agradezco muchísimo por su atención y espero que haya aportado con un granito de arena en su formación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Magíster Gloria. Realmente es un honor tenerle aquí y nada mejor que le conozca a nuestra eminente compañera Soledad Castro. Podemos resumir su presentación y puedo rescatar algunas ideas que me parecieron muy importantes y que de hecho se relacionan con el concepto de innovación educativa. Usted mencionó que debíamos de partir de una idea y que esta idea puede ser loca, sensata o muy creativa. Y es realmente aquello que está en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo considero que la innovación educativa parte de aquellas prácticas, ¿no? Más que el concepto, la práctica. El hecho de concretar el fin educativo, que es aprender, ¿sí? Y el hecho de hacerle a que nuestros estudiantes reflexionen y sean creativos con el fin de
autoeducarse, es lo mejor que podemos hacer utilizando el concepto de innovación educativa. Muchísimas gracias, Magíster Gloria Arias. A continuación, vamos a presentar un interludio musical a cargo de Gabriel Prada. Muy buenos días con todos. Para mí es un placer y muchas gracias por la invitación. Espero que lo que preparé para el día de hoy les guste. Y bueno, por favor me avisan si se escucha bien. Perfecto. Perfecto. Ya, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bravo. Raquel. ¿Me permiten una pieza más o siguen ustedes con su presentación? Una pieza más creo que está bien. Todos están de acuerdo, ¿verdad? Ok. Bravo. Continúa, Gabriel. Ya. Disculpen, se me fue la nota. Le voy a retomar, que estoy con las manos frías, mil disculpas.
Muchas Muchísimas gracias por la gracias. invitación. Excelente. Espero que les guste. Y disculpas por la molestia de equivocarme. Me enredé las dos dedos, lo siento. No te preocupes, Gabriel. Muchísimas gracias por tu presencia y por esas eminentes notas que realmente tienes un talento increíble. Muchísimas gracias por ayudarnos y colaborarnos en este momento. No sé si alguno de ustedes logró vincular o relacionar aquellas notas con algún escenario de su obra favorita. Yo creo que trabajar la música y la literatura a la par es increíble. Yo creo que se puede conseguir muchísimas cosas trabajando desde de aquello. Y esto es parte, ¿no?, de lo que nos menciona el concepto de innovación educativa. Muy bien, a continuación vamos a proceder con la presentación de nuestra estimada Natalia Romero Lara, que nos acompaña desde México. No sé si de repente ya se encuentra. Sí, aquí me encuentro. Buenos días. Muy buenos días, un gusto. Muy agradecida por tu presencia. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con la presentación. Yolanda, por favor, si me permites compartiendo pantalla. Bien, Natalia Romero Lara. Ella ha trabajado en Hilton Garden, ha sido recepcionista bilingüe encargada de servicio al huésped, cobro con efectivo y terminales, facturación y capacitaciones. También ha trabajado en Holiday Inn Express y Suites. Ha sido camarista, posteriormente gerente de Housen Kim, encargada de selección y capacitación de personal, nómina, inventario e implementar las normas de etiqueta de la marca. Además, también ha trabajado para Global Amateur Center y es actualmente maestra de inglés en diferentes niveles de edades, así como auxiliar de coordinación. Tiene sus estudios en la enseñanza de lenguas extranjeras por la Universidad International House y también licenciatura en turismo por la Universidad Mexicana. Asimismo, posee algunos dominios en el idioma de inglés con el 95%, francés con el 75% y coreano, que se encuentra en este momento estudiando. Es un gusto tenerle nuevamente, Natalia, y le damos paso a su presentación. Muchísimas gracias. Déjenme entonces les comparto aquí rápidamente. Lamento si de repente se atora un poquito. El internet es un poquito fallido a veces. Okay. Primero que nada, bueno, al ser de otro país, quisiera darles como un pequeño vistazo a cómo tenemos la educación aquí en México. Okay. Bueno, toda mi formación fue aquí, okay, dentro de México. Pues para que más o menos tenga sentido hacia dónde voy con esto de la innovación. Primero, un poco sobre mí, ya les dieron, pues ahora sí que mis credenciales, y si se dieron cuenta, mi primer título fue en turismo. A pesar de que toda mi vida tuve la oportunidad, y lo agradezco mucho, de ir en escuelas privadas, después diré por qué eso tiene una diferencia, tuve sistemas bilingües y fueron sistemas muy intensivos,
Entonces siempre desde una temprana edad, a los 11, 10 años más o menos, yo ya me desenvolvía muy bien con el idioma inglés. Eh, Veo a mis compañeros que no lo llevaban muy bien, a pesar de que tenían el mismo sistema que yo. Entonces yo me inclinaba por ayudarlos, ¿no? El típico que me decía, pásame la respuesta. Y yo le decía, no, mira, mejor te explico. O sea, me salía a mí decirle, en lugar de te la paso, te la explico, para que después, cuando tengas otra vez esa misma pregunta, pues le entiendas y sepas responderle y no necesites de alguien que te la sople. Después, en esta área del turismo, sin querer, entro yo a lo que es recepción y por algún motivo me tienen capacitando y capacitando, pues esto es un muy aparte, pero en lo que es el área de hotelería, siempre hay mucha rotación de personal porque los horarios pueden ser excesivos. Es dar tu alma y tu vida ahí, en lo que es la hotelería. Entonces siempre había mucha rotación de personal y por algún motivo me decía lo que era mi jefa en ese momento, oye, ayúdame a hacer la capacitación. Y cuando veía ya tenía otro. Y había momentos en que tenía dos personas capacitándolas al mismo tiempo, más mis deberes normales del día. Y algo gracioso era que cuando yo decido entrar a la universidad, pues, ¿qué haré? ¿Qué me voy a titular? Mucha gente me decía, oye, deberías de enfocarte en la educación. Y yo decía, no, porque a mí no me gusta enseñar. O sea, yo aprendo y me gustan las cosas para mí, pero a mí no me gusta enseñar. Y me dedico a otra cosa completamente diferente según yo y me encuentro capacitando, hablo con mi jefe, le digo, oiga, es que a mí me detiene mucho, me dice, es que yo no sé qué haces, me dice que me los dejas súper bien, o sea, al mes ya están trabajando, están funcionando ellos mismos, y yo decía, bueno, ok, pues yo por apoyar a mi jefa, ¿no? Después me voy del país, tuve la oportunidad de vivir en el extranjero, en Canadá, 4 años. Y bueno, cuando tú llegas al extranjero, realmente tus calificaciones, los que tengas, no valen mucho. Ellos te dicen, pues aquí equivale a tanto, ¿no? Y pues te tienes que adaptar. Entonces yo entro siendo como camarista, que no es más que limpiar cuartos, e igual al poco tiempo me encuentro capacitando y dando capacitaciones y capacitaciones y capacitaciones, porque imagínense, si recepción tiene mucha rotación de personal, pues lo que es la limpieza de cuartos, que esa es completamente físico, ya no es ni tanto emocional ni mental como en una recepción que tratas con el cliente, pues había el doble de rotación de personal y a cada rato yo capacitando y capacitando. Al corto periodo de tiempo de trabajar ahí, ya me sacaban de mi puesto de camarista y me llevaban a otros hoteles de la misma empresa a capacitar a las nuevas camaristas. O sea, me daban como un crash course, que es así como súper rápido, de cómo era la etiqueta de ese hotel, y yo tenía que capacitar a 10 personas al mismo tiempo, porque se iba a abrir el hotel al otro día y entonces tenían que limpiar. Y fue ahí donde yo me fui dando cuenta y dije, bueno, yo siempre dije que no quiero enseñar y hacia dónde me estoy dirigiendo. Entonces, eso me hizo a mí pensar precisamente en la situación educativa que se vive en México, ¿no? A lo mejor, al ser un país en Latinoamérica, no estamos muy alejados de muchos otros, como por ejemplo El Salvador. Tengo conocidos en Chile que también dicen, oye, pues no estamos tan fuera de. Aquí les presento unos datos extraídos desde el UNICEF. Si ustedes se meten a la UNICEF México, desgraciadamente estas son nuestras estadísticas. Inasistencias, ¿qué quiere decir? Que niños, no es que por ser pobres o lo que sea, simplemente no van a la escuela. Hay más de 4 millones de niños y niñas y adolescentes que no asisten a la escuela. Por cualquier cosa que ustedes quieran, a lo mejor porque tienen una incapacidad, alguna enfermedad, su estatus social, lo que ustedes gusten, suman 4 millones y a lo mejor somos muchos millones en México, pero 4 millones de niños y niñas y adolescentes que no asisten es demasiado, es muchísimo, es preocupante. Luego, ahora sí tenemos lo que son los factores, ¿no? En México, más de 600,000 niños están en riesgo de dejar la escuela
por factores como la falta de recursos, la lejanía de las escuelas y la violencia. Desgraciadamente aquí en México la violencia y la inseguridad es un factor que le ha pegado muchísimo a la educación. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí tenemos urbes, si alguna vez han visto fotos, no sé, de la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey, de Guadalajara, son urbes increíbles, pero donde yo vivo, por ejemplo, que es Veracruz, es una ciudad en crecimiento aún, se ha desarrollado mucho, pero todavía tenemos estas pequeñas poblaciones alrededor. Entonces yo tenía muchos compañeros en la universidad que era típico que me decían, es que yo me paro a las 4 de la mañana para tomar un autobús de mi pueblo acá a Veracruz para poder estudiar. Pues imagínense, ese es un chico decidido, ¿no? Que dice, yo es que en mi pueblo pues solo hay primaria y secundaria. Entonces cuando quise seguir la prepa, me tuve que mover. O sea, todos los días él se levantaba a las 4:30 de la mañana para llegar a las 7 a la universidad. Íbamos en un sistema cuatrimestral, salíamos a las 11, 12 y él se quedaba luego hasta las 6 de la tarde, que era la última hora que él podía tomar un camión para poder hacer sus tareas, porque en su pueblo él no tenía internet. Entonces, para hacer sus tareas, estudiar todo lo que necesitaba. Aquí también la pobreza no aparenta, no sale mucho en las noticias, pero aquí hay mucha pobreza, mucha, mucha, mucha. Cada vez es más grande la diferencia entre lo que sería los ricos y los pobres. Se está desapareciendo lo que vendría siendo pues ahora sí, los que están en medio, ¿no? El estatus social medio, ¿no? Ya los dos padres tienen que trabajar y a veces eso pues tampoco, pues mientras más pobreza haya, pues menos niños acuden a las escuelas. Les digo, la violencia es un factor, quieres que no, hay cada vez más padres ausentes por lo mismo del trabajo, entonces no dejan que los niños vayan a la escuela, o sea, tú no puedes dejar que un niño salga, ve a la escuela que está aquí a 2 cuadras, porque a media cuadra ya desapareció el niño, ya no lo encuentras. Entonces, si todos esos factores los juntas, pues obviamente las cifras van subiendo y subiendo y subiendo y pues esta es la situación de la educación en México. Es algo precaria y preocupante. Después tenemos el aprovechamiento de los niños que sí logran ir a la escuela. Dice que tienen un aprovechamiento bajo de los contenidos impartidos en la educación básica obligatoria y no mencionar en las universidades. Yo tuve la oportunidad pues, de ir en varias escuelas, tanto primaria, secundaria, la preparatoria y la universidad, y aunque fueron escuelas de pagas, eran muy diferentes y se sentía esa diferencia. Entonces, aquí tenemos en la preparatoria, el gobierno hace una evaluación que se llama el Ceneval. Eso es para ver cómo está el aprovechamiento pues, de los niños, niñas, adolescentes, incluso las universidades en el país. Y el aprovechamiento es increíblemente bajo. Creo que el más alto, ahora sí que los promedios más altos es de 8. Para que tú dijeras, oye, siempre está el chico de la escuela que no sale del cuadro de honor, puro 10. Bueno, ¿qué pasa, no? ¿Dónde están todos esos chicos en cuadro de honor? Pues yo creo que esos son los que empujan apenas el promedio hacia el 8, porque la gran mayoría, pues desgraciadamente tienen promedios o aprovechamientos muy bajos. Esto es como para que vean, entiendan un poco hacia dónde yo voy con mi innovación. La mitad de los niños y niñas de sexto de primaria obtienen resultados bajos en lenguaje y comunicación. O sea, no solo en cómo hablas, sino tu forma de interactuar con otra persona. Y en secundaria, 7 de cada 10 niños tienen dificultades en lenguaje y comunicación. Esto no incluye a las capacidades, ¿okay? Que tengan capacidades diferentes, alguna condición, no.
estamos hablando de niños que están en sus cinco sentidos y van a la escuela y estudian. Entonces te dicen 7 de cada 10 niños. Pues sí es algo preocupante. Esto es un atisbo de lo que es la educación aquí en México, desgraciadamente. Sí, sobresalimos en algunas cosas, digo, no todo voy a decir que es horrible, pero podría estar mejor. ¿Sí? Entonces, a todo esto y con toda mi experiencia, cuando yo me voy al extranjero, realmente te abre los ojos y me doy cuenta que aquí en México vivimos un sistema educativo conductista. No se toman en cuenta las capacidades individuales de aprendizaje. Yo recuerdo mis días en la escuela, ahora que doy clases y veo a los niños, porque me especializo mayormente en niños de 12 años para abajo, y no les, al maestro, a la mayoría de los maestros, debo decir, no toman en cuenta si un niño aprende muy rápido, si otro es un poco más lento, le cuesta, la hiperactividad que tenga el niño, la situación emocional en la que se encuentra el niño, si es visual, ¿okay? Si es auditivo, si es más de hacer, si es didáctico, no lo toman en cuenta. El maestro llega, buenos días, imparte su clase y se va. Entonces dices, oye, ¿cómo te aseguras que cada niño que está en tu aula recibió la información, ahora sí que la hizo interna, la internalizó? Simplemente no. Entran, pum, una clase y pum, se van. El niño que a lo mejor tiene un poco más ventaja y se le da mejor el aprendizaje, pues suertudo. Pero si no, pues, ¿y los demás? Pues no, simplemente no hay esa preocupación. No hay educación inclusiva a niños con condiciones especiales aquí en México. Desgraciadamente, no existe aquí en las escuelas que si a lo mejor es autista, es que tiene el famoso déficit de atención con hiperactividad, tiene algún ligero retraso de aprendizaje. Esas cosas no se hablan, no existen, aún siguen siendo un tabú. Son las madres de estas generaciones jóvenes las que están empezando a abrir un camino. ¿Por qué? Porque sus niños están en esa situación, los ven rezagados, los ven con problemas de aprendizaje y es donde se está haciendo esa batalla, pero en su gran mayoría, un maestro con un niño, por ejemplo, hiperactivo, lo que hace es hablar con coordinación o dirección y decir, es que este niño me da problemas. No puedo avanzar en mi clase porque este niño es un problema. O sea, se vuelve un problema, es un retraso en lugar de decir, no, a ver, tengo que adaptarme al niño. Tengo que buscar la manera de hacer que su hiperactividad funcione. ¿Cómo lo manejo? No, es un problema. Y dejan la clase, se cambian de grupo, piden que los cambien de grupo, que les den otro horario, porque es un problema ese niño y pues no. Y si yo pudiera darles una grabación de una clase en un aula de aquí en México, todo es cállate, no hagas eso, escúchame. Y no sé qué, o sea, las preguntas al final, están enseñando a robots, no les están enseñando a unos miembros de una sociedad, a unos próximos adultos que van a formar parte de nuestro mundo, no van a formar ningún cambio porque todo es lo mismo, todo es una línea, no avanza. Y esto yo lo vi al irme del país, entonces yo vengo aquí con ustedes a mostrarle precisamente cómo es la educación aquí en mi país, para que ustedes digan, no, o sea, si hay algo similar en su educación, digan, hay que romper este sistema porque realmente en mi país como está, no le dicen tercermundista, le dicen en desarrollo. O sea, tenemos en desarrollo quién sabe ya cuántos o sea, años. Y es precisamente por esto, porque si los que generan el ingreso, los que generan cambio, los que son la nueva sociedad, son unos robots que lo único que saben es que 2 más 2 es 4 y ya.
Y no van a decir, oye, ¿por qué 2 más 2 es 4? ¿O cómo llegaste a la conclusión de que 2 más 2 es 4? Entonces, lo que a mí me lleva a la innovación es experimentar un método educativo de un país primermundista como en Canadá. ¿Cómo es esto? Bueno, algo impresionante para mí en su momento fue, yo llego a vivir con una prima mía con 2 niños, edades muy diferentes, uno de 15 y uno de 5 años. Empiezo yo a llevar al chico, primero que nada, a la guardería, pagada por el gobierno, porque ella es una mamá soltera que necesita trabajar y está estudiando porque está revalidando estudios para poder tener un mejor trabajo y mantener a sus hijos. Entonces, para empezar, el gobierno le está dando un apoyo, ¿no? Te dice, yo entiendo que eres madre soltera, entonces te apoyo con la educación de tus hijos. Empiezo a llevar a mi sobrino a la guardería, porque allá es algo normal que los niños de 2, 3 años, hasta 1 año ya vayan a la guardería. Y yo digo que, pues han de estar jugando, ¿no? Pasando el tiempo, esto, pues no, en la guardería, que es del 1 a los 4 años, les enseñan todo lo que es ser miembro de la sociedad. Los sacan a caminatas al parque y les enseñan sobre la naturaleza. Y los niños van caminando por el parque y les están enseñando, mira, es que el árbol nos da el aire que respiras, está frío porque así es Canadá, y les hablan de manera que entienda un niño de 3, 4 años, pero les están enseñando sobre la naturaleza. Después les montan un supermercado en la guardería, porque un día llegué y tenían montado con cartones y dibujado por los niños y lo que tú quieras, un supermercado. Vamos a hacer la compra. ¿Sí? Mira, aquí tienes que hacer tu fila, no dejes tu carrito aquí, lo tienes que acomodar acá. Y decimos, sí, la educación de materias y todo en las escuelas es bueno, pues te va a llevar a lo que es tu titulación, vas a ser un profesionista, pero ¿y todo lo demás dónde queda? Bueno, pues en Canadá decidieron que en las guarderías, no te voy a enseñar ya matemáticas, química, física, te voy a enseñar esto, ser un miembro de la sociedad. Ellos tienen las escaleras eléctricas, pues llevan a los niños al metro y les enseñan, les dicen que se tienen que pegar al lado derecho de las escaleras porque el lado izquierdo es para las personas que tienen prisa, ¿sí? Que suben rápido las escaleras, y así sean las eléctricas. Pues tú ves a los niñitos con sus unos como overolcitos de que dice guardería fulanita, todos agarraditos de las manos en las escaleras pegaditos a la derecha. O sea, y aquí en México eso no existe. Entonces yo digo, ¿qué es lo que hace falta para llegar ahí? Posteriormente, lo que a mí me llevó completamente a decir, quiero formar parte de este cambio, llevar algo nuevo. Una experiencia que nunca me esperé. Cuando estoy de regreso hacia mi país, México, en el aeropuerto, pues está las azafatas, ¿no? Que te reciben que ya para la entrada del aeropuerto y te empiezan a dar indicaciones. En unos momentos abriremos la puerta a favor de tener a la mano su pasaporte, charala, charala, toda la información que te dan. Obviamente al estar en Canadá la dan en francés, en inglés y en español. Estaba una chica que probablemente lleva años viviendo ahí, latina, porque estaba hablando español con otra persona y muy bien, y su compañera que era claramente francesa. Entonces le toca a la chica latina dar el anuncio y pues un inglés fluido, pero una pronunciación que yo me quedé, podrías mejorarla. Después le toca a su compañera dar el anuncio y pues ella siendo nativa, pues una pronunciación excelente, etcétera, etcétera. Entonces ahí fue donde yo me quedé pensando y dije, quitando de lado el conformismo o la superación personal, profesional de cada quien, dije, esta chica
si está trabajando con una persona nativa o todo su entorno es un inglés nativo, ¿por qué no nota la diferencia en su pronunciación? ¿Por qué no hace un cambio? ¿Por qué no dice, no se dice así, no voy a hablar así? Aparte estoy hablando como que en un aeropuerto donde me oyen miles de personas que van y vienen y no... Y yo dije, es que todo viene de la raíz. Dije, ¿cómo le enseñaron a ella? Claro, pues el método de México, porque ya después supe que era de México. Que el método de México donde libro, página, no sé qué, pues fíjate que el verbo está así y así y así, y entonces lo vas a usar así, bien, bunda, nos vamos, bye. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué momento? ¿Hay alguna otra forma de decirlo? No existe. No existe. Te dicen tal cual lo que está. Entonces, ese momento a mí me llegó y dije, voy a volver a México y aunque sea cambiar un alumno que no hable así o que tenga el interés de ver más allá, que voltee a su alrededor y diga, estoy hablando mal. Eso fue lo que me llevó a mí a cambiar mi rumbo profesional. Entonces, Licenciada, perdón que le interrumpa. Dispone aún de sí, 5 minutos. ¿perdón? Dispone de 5 minutos para... Sí, ya voy a acabar. Aquí es donde entro con precisamente mi idea de innovación. ¿Cómo decidí cambiarlo? Primero que nada, interesarme por la condición de mis alumnos. Si un niño entra con lágrimas en los ojos, pues no es, sí, bueno, ya comenzamos con la clase, bla, bla, dicen, no te involucres tanto, pero yo que manejo niños, los niños son emociones puras. Entonces le dices, a ver, fulanito, mira, hoy fíjate que va a estar la clase muy divertida y esto y el otro, y tú le cambias su humor, créeme que él va a ser un niño que va a aprender y va a absorber completamente todo, y lo he visto. ¿Ok? Me han entrado niños tristes, cansados, que vienen de la escuela y ya no pueden más con su vida, y entonces yo digo, no, a ver, yo tengo que mover la clase, mover lo que le interesa al niño. Hemos jugado, ¿ok?, en la clase y el niño se va con ganas de más. Me dicen, ah, ya terminó la clase, maestra. No, no, no. Hay que interesarse por la condición mental y emocional de tu alumno. Claro, no te lo vas a llevar todo a tu casa, pero tienes que tener un interés. Conocer las capacidades y modos de aprendizaje de tus alumnos. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, aquí estoy hablando, yo sé que el auditivo es perfecto. Yo le puedo hablar 3 horas y para ellos bien. Bueno, pues entonces yo ocupo también estas diapositivas para que el que es visual, pues lo vea todo aquí, ¿no? Y al que es alguien un poco más didáctico, a lo mejor le digo, a ver, escríbeme aquí esto, o cómo ves tú. Sí, tenemos una limitación ahora por la pandemia, pero hay formas, tenemos que buscar esas formas de incluir las diferentes capacidades que se encuentran en un aula. Y para mí, yo lo llevé a esto a un método humanista y constructivista, como precisamente al preocuparme por los conocimientos previos que pueda tener el alumno, por lo que impacta en su vida diaria, y ir construyendo sus conocimientos. Yo siempre soy de, a ver, ¿se acuerdan lo que vimos la clase pasada? Sí, bueno, pues miren, fíjese, ahora le vamos a agregar esto y esto y esto, y siempre los pongo en un ambiente social. Les digo, si tú estás platicando con un amigo, le vas a decir así. La regla de la gramática, precisamente de un idioma, porque un idioma es vivo, ¿ok?, se la puedes tú plantear de una manera en que él ni se dé cuenta que le estás planteando una regla gramatical. Y eso me lleva, en mi especialidad, que es el inglés, a decirles que, por ejemplo, si ustedes se dedican a cualquier otro idioma, o lengua, o dialecto, el idioma inglés no solo está en los libros. Y eso me pasó a mí yendo a Canadá. A pesar de tener años estudiando el inglés, de tener un nivel proficiency en inglés, yo llego a Canadá y digo, tengo que reaprender el idioma. Yo ya lo manejaba. Dentro de la recepción del Hilton llegaba mucha gente de Estados Unidos. Lo mejoré muchísimo, pero yendo, o sea, expandiendo mis fronteras, les puedo decir
que se salgan de los libros. Sí, son una guía y son herramientas de trabajo, pero más un idioma es como un ser vivo, evoluciona constantemente. Yo les puedo decir eso, pongan a sus alumnos en contextos reales, muéstrenle dónde lo van a usar, para qué les va a funcionar. Díganle, mira, tú puedes estar platicando con un amigo y así le puedes pedir una taza de café, le puedes decir, can I have? Y entonces el niño se imagina que está, o le dices, ¿te gusta el helado? Sí, bueno, fíjate, cuando tú vayas a una heladería, vas a pedir, y el niño, ¡pum! Adolescentes y adultos dices, bueno, no necesitas tanta imaginación, simplemente muéstrales ese contexto vivo. No solamente es, sí, miren, el verbo to be va aquí, y entonces sí, bueno, adiós, que les vaya bien, ¿no? Resuélveme estos 50,000 ejercicios que están en el libro y hasta aquí. No, ¿ok? Y aquí es lo que yo les menciono de los libros. Tus recursos de enseñanza son ilimitados. Al día de hoy, con todo lo que tenemos en línea, ¿ok? Nuestra creatividad muchas veces se ve mellada precisamente por nuestros sistemas educativos tan cerrados. No. Abran su mente. ¿Ok? Y más en idiomas. ¿Ok? Duolingo y Movie Method. Ok, en un momento lo contesto. Okay. Ahora también les puedo decir que hay que buscar sus lugares de trabajo. Yo, gracias a Dios, en Global Adventure encontré un lugar que lo primero que me dijeron es, profesora, el libro es una guía. Yo no quiero que me lo llene. A mí no me funciona un libro lleno. Yo me sorprendí. De verdad me sorprendí que me dijeran eso, porque aquí en México la educación es llena de libro. Y tengo la experiencia y tengo amigas que son docentes en escuelas increíbles, privadas, que les dicen, me llenas el libro. ¿De qué te sirve un libro lleno si el alumno no sabe ni lo que está llenando? Entonces, no se cierren. Si bien el libro les va a servir de guía, ¿okay? A ver, ahora tengo que enseñar esto y va esto, porque un libro, bueno, está muy bien hecho y para eso es solo una guía, es una base. ¿Okay? Y como último, este es mi lema. ¿Okay? Este es mi lema. Con mis niños, porque yo así les digo, aplicación, no memorización. A mí nada me sirve ponerle una tabla de verbos a un niño y memorízatelos. ¿Para qué? Si no vas a saber qué son, ni de qué son, ni para qué sirven, ni en qué momento los va a utilizar. Hay ciertas cosas que hay que memorizar. Bueno, sí, claro, por supuesto. Pero en donde yo me especializo, que es un idioma, todo es en vivo. ¿Sí? De nada me va a servir que el niño me aprenda a decir, este es presente continuo, este es pasado continuo. No, porque al final es lo que tiene que hacer es no pensar en eso y simplemente vivirlo y hacerlo. Y eso también se los digo que no solo para niños, ¿sí? Es la enseñanza de un idioma en general. Y pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Si me dan, no sé si tengo un momento de contestar la pregunta que me hicieron. Claro, un momento, Natalia, ¿sí? Muchísimas gracias por su presentación. Cabe recalcar que lo que usted hizo es parte de la temática de este taller, porque de algún modo es posible decir que se trató de cambiar el esquema o el sistema por el cual estaba regido el proceso de enseñanza-aprendizaje y me parece muy novedoso, ¿no? Porque al menos en idiomas, o al menos el inglés, es muy difícil para muchos aprenderlo, sobre todo en la pronunciación. Cabe recalcar que a mí se me notó el día de hoy, pero es parte de, ¿no? Y nada mejor que aprender con alguien que trate de cambiar ese sistema por el que se trabaja el inglés, que es memorizar la gramática y demás. Yo creo que tratar de buscar diferentes métodos ayuda realmente al proceso de enseñanza y aprendizaje. Algo que es posible recalcar al público presente, por qué hemos
elegido a Natalia para la presentación es que si bien no es especialista en lengua y literatura, igual es parte del lenguaje, porque es parte del idioma, ¿no? De lenguas extranjeras. Y de algún modo es importante comprender cómo trabajar la innovación educativa desde diferentes áreas, tanto de lengua y literatura, como lo vimos con la magíster Gloria Arias, y también desde lenguas extranjeras. Más que todo, también comprendiendo el contexto, ¿no? El contexto. Muy bien, ahora damos paso a un conversatorio basado en preguntas y respuestas. Por tanto, le concedo a Natalia que pueda responder la pregunta que le realizó el doctor Paul Pou. Ok, muchas gracias. En mi opinión, Duolingo es una plataforma para quien ya tiene un conocimiento base. Yo lo intenté en su momento precisamente con, creo que fue el italiano, y yo decía, me están enseñando verbos, pero muy dispersos, no te manejan mucho las reglas gramaticales que en su momento sí son necesarias. Entonces dije, bueno, a ver, me voy a meter al de inglés, con mi conocimiento de inglés, y yo me doy cuenta que es para alguien que ya tiene un conocimiento básico, un nivel principiante, por ejemplo. Y sirve más, y de hecho, si estudian inglés, se los recomiendo para la práctica. ¿Por qué? Porque les ponen también situaciones, o sea, de fulano y fulano están platicando. ¿Cómo dirías esto? Entonces, Duolingo para mí es más para alguien que ya tiene una base, y si quieres practicarlo. Si no tienes, por ejemplo, con quién hablarlo, o dices, no me voy a poner a hacer planas de este verbo, bueno, para eso te sirve Duolingo. Y el Movie Method, ok, yo siempre les digo a mis alumnos de cualquier nivel, ¿te gusta el gaming? ¿Eres super gamer? Pon tu juego en inglés. Pon tu juego en inglés. ¿Eres fanático de las películas? Ponte la película en inglés con subtítulos, si quieres, pero pon atención a lo que están diciendo. Esto me lleva a, por ejemplo, algo que recientemente les mencioné a unos chicos y que les dije, la típica y muy básica pregunta en un nivel principiante, el how are you, ¿no? El ¿cómo estás? Y el libro te dice, fine, thanks, and you. Y eso es lo que te enseñan los maestros. Y hasta ahí. Y yo les dije a mis alumnos, les traigo una lista como de 30 respuestas posibles. Y se me quedaron, ¿cómo? Y les dije, por supuesto. En una película, ¿cuándo vas a escuchar que lleguen, how are you? Fine, thanks, and you. Digo, lo que menos dicen es el how are you. Si son amigos van a llegar, what's up, bro, my dude. Entonces, series. Les gusta leer, los libros son una magia, ¿okay? Para los idiomas. Pero siempre y cuando, yo les digo, tengan cierta intención de aprender. Sí, a veces se nos va a ir porque a lo mejor la película está muy buena, pero regresen, ¿no? Y digan, a ver, esta palabra no sé qué es, la voy a buscar. ¿Okay? Entonces, es fascinante. Yo tengo en mi celular el famoso Minecraft que está de moda. Di una clase jugando Minecraft y los niños, o sea, les explotaba la mente así de que la maestra juega Minecraft, ¿cómo? ¿Qué es esto? Y lo pusimos en inglés y estábamos viendo, por ejemplo, materiales. Y les decía, bueno, pues a ver qué dice aquí en el juego. Si yo pongo el puntero que dice aquí, eso es tierra, pues ahí dice dirt. Le digo, pues miren, tierra es dirt. ¿Ok? Entonces, repito, si Duolingo lo pueden tener para practicar, si ya tienen una base en el inglés. Porque también les pide, ¿no? Hacer pronunciación, etcétera. Y el Movie Method es lo más recomendado. ¿Okay? Hasta su teléfono les puedo yo decir, pónganlo en inglés, su iPad, su computadora, cualquier idioma, ¿no? Que estén ustedes interesados en aprender, rodéense de ese idioma. Porque es un ser vivo, un idioma es un ser vivo y es cultura y es ideas y es el ser humano en su máxima expresión. Bien, muchas gracias, Natalia, por la respuesta. También hemos, como grupo y organizadores de este taller, hemos organizado ciertas preguntas.
para ti y bueno, y también para la magíster Gloria Arias, pero lastimosamente ella tuvo una emergencia y tuvo que retirarse. Fue un imprevisto, entonces vamos a... Shirley, disculpe, yo me he logrado conectar con el celular porque esta es la maravilla de la tecnología. Y si existiese alguna pregunta, con gusto. Muchas gracias. Muy bien, no me había percatado. Muchísimas gracias, magíster. Bien, entonces procedemos a las preguntas, ¿de acuerdo? Gracias, Gloria. De nada. Bien, magíster, tenemos una primera pregunta para usted. Dice, ¿cuáles son los más grandes desafíos para innovar la educación en el Ecuador? Muchísimas gracias con la pregunta. Bueno, el mayor desafío, como manifestaba también Natalia, es que nosotros no fraccionemos el conocimiento o sigamos una secuencialidad tan radical en enseñar el currículum o abordar el currículum. Se tiene que ver el contexto, la realidad del estudiante y adaptarlo. Entonces, grandes ejemplos que nos ha manifestado Natalia también aquí, se tiene que adaptar a sus habilidades artísticas, de tecnología, y que los estudiantes entiendan que lo que saben lo pueden aplicar en el contexto y el acceso al conocimiento de acuerdo a su realidad. Entonces, tampoco hay que imponer, como por ejemplo, todo el mundo lee La condición humana de André Malraux y todo el mundo la va a leer en físico, así que por favor tomen las copias y esto es, tiene que subrayar en el libro y no tiene otra opción. No, puede hacerlo en audiolibro, puede hacerlo en libro virtual, las alternativas son varias. Y esas rupturas de la forma de cómo abordar el currículum es lo que hay que repensar en educación. Repensar en educación también la responsabilidad y corresponsabilidad que tiene la secundaria en pos de la universidad. Nosotros no debemos formar para cumplir el currículum estrictamente, sino para proyectar al estudiante a una inserción adecuada a la universidad. Y ese es otro de los grandes retos que tenemos como educadores, porque no somos responsables de una acción, somos responsables del acto educativo, y eso hay que verlo y concebirlo como tal. Excelente, muchísimas gracias. Y sí, sin duda alguna también estoy de acuerdo con lo mismo. Creo que ahora en la actualidad me involucro, nos regimos a trabajar en el currículo y queremos plasmar esa teoría tal cual que dejamos de pensar en lo que realmente debe aprender nuestro estudiante, cuál es el enfoque que nosotros debemos darle. Me parece muy bien. Bien, siguiente pregunta para la licenciada Natalia. Dice, ¿cuáles son las resistencias más significativas que encontró en el salón de clases para llegar a una innovación educativa? Ok, pues volvemos a lo que hablé yo en mi exposición y el problema es la raíz educativa. ¿Cómo esperamos que un maestro tenga innovación si toda su educación ha sido la de un robot? Okay. Mire, yo tuve maestros, lastimosamente, que llegaron a mi aula. Una maestra en concreto llegó, entró y dijo, yo no vengo a hacer amigos, tengo una maestría que pagar y por eso estoy aquí. ¿Te imaginas el impacto de todos así como, ok? Un maestro que dijo, a mí no me interesa si les gusta, si no les gusta, hay que aprender esto y se acabó. Entonces, son personas que están viendo la educación pues desde un punto de vista de una ventaja económica. Ahora, el que pues solo lee o te dice, pues el tema de hoy es esto, ejercicio, ¿te lo aprendiste? Bien, bye. ¿Por qué? Porque esa es su educación. Ese es el método con el que creció, con el que se le impartió su clase y se le dijo, así vas a enseñar. Y sorprendentemente, hay otra que en su momento yo no me la creía y a lo mejor no lo consideramos, pero los padres. Más, repito, yo me especializo más con niños. Los padres pueden ser un gran bache. ¿Por qué? Porque mis clases las han visto diferentes personas. Yo aquí en su casa doy mis clases y por aquí pasa a veces está una tía, mi abuelita, y me dicen, oye, es que yo no creo que estén en clases. O sea, yo oigo a sus niños, maestra, yo, y mire, y los oigo muy contentos y no parece que están en clases.
Y luego vienen y me mencionan, oye, es que una mamá me dijo que pues nada más se la pasan jugando, que no están aprendiendo nada. Luego otro papá, lo mismo, oiga, pues yo no sé qué método ocupa esa maestra porque la verdad mi hijo no está aprendiendo. Sin embargo, acabamos de hacer un examen que fue lectura muy básica porque son niños. Todos los niños estaban leyendo. Tienen un nivel súper básico, están en el nivel 2 de niños y ya estaban leyendo. Y yo les decía, a ver, ¿qué dice aquí? Oraciones completas. Y me leían y me dicen, es que el niño va corriendo y se cayó, la mamá le dijo, o sea, y los papás así con cara de, ¿cómo? O sea, pero se la pasan jugando, no hacen nada. Y yo les digo, es que no es que estemos jugando, estoy sacando al niño de su ambiente típico de escuela de siéntate, no hables y escúchame. Y el niño está aprendiendo, más con los niños. O sea, ¿cuántos psicólogos, doctoras increíbles dicen que el juego es lo mejor para aprender y más para los niños? Entonces, puedo decir que esas son esas dos cosas. Nuestra educación, especialmente aquí en México, el cómo se da, y a veces la incredulidad de los padres. Muchas gracias, Natalia. Continuamos con otra pregunta para la Magíster Gloria y luego te doy paso, Samantha, para tu pregunta. Sí, por favor. Tenemos una pregunta para la Magíster y dice, ¿cómo se logra tomar ventaja de las brechas generacionales que existen entre estudiantes y docentes? Con el conocimiento. Muchas gracias por la pregunta. Con conocimiento. Si hay admiración de un estudiante hacia el docente, tiene que ser por el conocimiento y el manejo de las estrategias metodológicas para mediar ese acceso del estudiante. La imposición no es una opción en educación. Y como decía Natalia, lo que pasa en México pasa en América Latina generalmente. Tenemos ese paradigma de que el que sabe es el docente y el que escucha es el estudiante. Y ahí tenemos una brecha un poco más fuerte también, que es que el estudiante no habla. De las macro destrezas para aprender un idioma, leer, escribir, escuchar y hablar, generalmente tratamos de desarrollar el escribir, leer y escuchar, pero no hablar. Y quien tiene que hablar para poder hacer el proceso cognitivo debe ser el estudiante, porque ¿cómo corrijo yo algún vicio de dicción, alguna situación? ¿Cómo aporto a la formación del estudiante si nunca habla? ¿Cómo aprende a exponer, a argumentar, discutir, etcétera, si nunca habla? O son muy pocas las acciones que el docente generamos para el habla, por lo mismo que manifestaba Natalia, porque si no hay orden, no hay conocimiento. Y si hay desorden, está rompiendo el paradigma y definitivamente esa profesora no está enseñando lo que debe. Cuando en la realidad, en mayor desorden, hay más aprendizaje. Muchas gracias, Magíster. Bien, continuamos con otra pregunta y es de Samantha Guamam. Dice, ¿cómo cree, es para Natalia, para la redundancia, dice, ¿cómo cree que se puede desarrollar el talento innato de una persona al hablar el inglés y que no ha accedido a una educación más allá que la obligatoria? Ok, para empezar, ya tenemos una ventaja, ¿okay? Porque sí hay personas que tienen diferentes talentos. En estamos hablando de un talento, pues, para el inglés y seguramente si tiene un talento para el inglés, quiere decir que tiene un talento para los idiomas. Lo que yo hago en este caso es, por ejemplo, ponerlos precisamente, como menciona la magíster, a hablar. Los hago que se den cuenta que lo que tienen a su alrededor no es lo único. Les pongo videos, les expongo mis propias experiencias. Ahora también exprimo lo que ellos saben, porque alguien que tiene un talento, por lo general ya tiene algún conocimiento. ¿Por qué? Porque son curiosos y lo buscan. Ahora, todos en algún momento tenemos contacto con el inglés. ¿Okay? Te metes a una página y te sale en inglés y aunque le des traducir, ya, ¡pum!, tu cerebro ya lo captó. Las películas, todos vamos a ver las películas de Marvel, de DC, que
A la mayoría están con subtítulos. ¿Sí? Entonces, esa persona que trae un talento, le gusta, tiene cierto amor hacia eso, es solamente indagar ahí, ¿sí? Y llevarlo hacia sus intereses personales. ¿Sí? Yo tengo alumnos también, por ejemplo, adultos, y yo les pregunto, yo siempre me planteo con ellos, porque bueno, con un niño no puedes plantearte y decirle, miren, ¿qué tal te parece si aprendemos así? No. Entonces, esas personas que tienen ya un talento, es más fácil que aprendan, bueno, entonces llévalos, ¿no? Diles, a ver, ¿qué es lo primero que te interesa? No, pues es que a mí me interesa la conversación. Ok, vamos hacia allá. Y lo pones a que hable, y a que hable, y a que hable, y a que hable. Por supuesto, tiene que llevar unas bases gramaticales. Y hay quien no le gusta, ama el inglés, pero dices que odio la teoría. Y dices, tú es que a mí la teoría no, o sea, es que no se me da, no me acuerdo, o sea, cómo iba el verbo. Y entonces, situación. Que entonces, ¿sabes qué? Lo vamos a hablar, lo vamos a platicar. Yo tuve un grupo eran como de 5 jóvenes. Les dije, ¿les gusta leer? No. Ok. Yo les hacía una exposición y muchos me dijeron, es que no parece clase. O sea, era como un conversatorio. Y decía yo, bueno, a ver, por ejemplo, el present continuous. Cuando yo estaba en el hotel, fíjense, yo hablé con un güey. Entonces yo creo que es eso. ¿Okay? Puede ser un talento innato, pero sí necesita las bases, ¿no? No con todo tu talento ya sabes todo. El talento es llevarlo hacia su propio interés y con eso créeme que va. Bien, muchas gracias, licenciada Natalia. Ahora tenemos 2 preguntas que hemos planteado y pueden responder cualquiera de las 2 invitadas. Y una de ellas dice así: ¿en qué momento las nuevas tecnologías se transforman en un obstáculo para la innovación educativa y cómo evitarlo? Natalia, ¿me permite contestar? Sí, adelante, por supuesto. Gracias, Natalia. Bueno, se convierten en un obstáculo cuando hacemos de una herramienta tecnológica una exclusividad. Es decir, vamos a elaborar un ABP, es un proyecto interdisciplinar en donde solo pueden utilizar Canva. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué estamos haciendo? No estamos desarrollando el uso de las herramientas como tal, porque le estamos diciendo al estudiante que solo tiene una opción, cuando en la realidad, en herramientas tiene varias opciones. Y que el estudiante discierna, investigue, opte por la herramienta que considera que se relaciona con lo que es, inclusive como sujeto. Es decir, por ejemplo, las niñas quieren diapositivas que tengan muchos elementos, muchos objetos incluidos, y de pronto los caballeros, por su propia esencia, desean ser supremamente objetivos y no más. Entonces, cuando el docente limite el uso de la tecnología, no permite el desarrollo de la misma, ¿sí? En tecnología no podemos dar una sola opción, porque como manifestaba Natalia, si quiere Duolingo, en nuestro caso, en la lengua española también, tiene muchísimas alternativas, y ahí nosotros como docentes tenemos que optar a ser un tanto pasivos y esperar que el estudiante me enseñe quizás y tenga esa interrelación en lo que yo no conocía de esa plataforma. Si yo no conocía de esta plataforma, el estudiante me va a obligar a que conozca. Pero si el docente solo conoce Poto o solo conoce Canva, entonces va a exigir solo eso. Y ese miedo tenemos que romper como docentes. No quedarnos en lo que dominamos y no darle la opción al estudiante que investigue y vaya más allá. Porque creo que la corresponsabilidad y la exigencia del conocimiento es mutuo. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster. Tenemos otra pregunta también para las 2 y luego continuamos con la pregunta de Jaime, ¿sí? Por favor. Dice, ¿es posible en la actualidad innovar en la educación sin tomar en cuenta las TICs?
Natalia. Ok, sí, si me permite, por supuesto. Ok, si no, eh, en años anteriores donde no se tenía una computadora dentro del aula, ¿cómo enseñaste? ¿No? Si hay mentes con deseos de innovar desde antes que nosotros, sin las TICs, ¿por qué no va a haber la innovación con? Ahora, estas herramientas son una apertura al mundo, son una ventana. Yo tuve la oportunidad de ir a un país diferente al mío y me abrió los ojos y viví y lo que ustedes también, a lo mejor no pueden ir en físico, pero lo tienen aquí a un clic. Busquen, pongan Sistema Educativo de Canadá y les va a salir cómo se maneja. ¿Okay? Y entonces ustedes pueden hacer un comparativo. ¿Okay? Son una ventaja el día de hoy el tenerlos. Yo opino, si me permiten regresar un poquito, lo mismo que la Magíster Gloria. ¿Okay? Las TICs a veces pueden ser hasta una sobrecarga. O sea, no todo es. Aquí en la computadora, muéstrame, aquí un ejemplo. Justo voy a tener un término de curso con unos niños que van de 7 a 12 años. Tienen que presentar un examen, escrito, oral, todo lo que sea de un idioma, y tienen que hacer una pequeña presentación de un tema que hayamos visto, el que más les guste, comida, animales, colores, números. Y entonces los niños me dijeron, un niño enseguida me dice, oiga maestra, pero es que yo no sé ocupar PowerPoint. Y yo les dije, a ver, puedes hacer lo que tú quieras. Si me quieres hacer un dibujo porque tú dibujas bien hermoso, haz tu dibujo y me lo pones aquí en la cámara. Porque bueno, desgraciadamente por la situación en la que estamos en línea. Es que maestra, a mí yo dibujo bien bonito en Paint. Utiliza Paint, no hay ningún problema. Yo quiero comprar una cartulina maestra y voy a recortar con foamy y le voy adelante. Y sí, hay niños que ya están cansados, lo que menos quieren ver es una computadora por la situación en la que estamos. Entonces no los cierres en eso. ¿Por qué? Porque además, ahora no lo saben, pero cuando todos se titulen y la gran mayoría de los trabajos ya es computadora. Entonces imagínate un niño que de por sí está empezando su educación y ya no quiere ver una pantalla porque ya no puede más. Y le cierra su educación en torno a eso nada más, los pobres niños van, ¿no? Entonces, para mí es eso. Muy bien, muchas gracias, licenciada Natalia. Ahora, de igual manera, para usted existe otra pregunta y nos dice Jaime Andrade. ¿Se puede enseñar en base a memes y de qué manera se puede implementar? Por supuesto, por supuesto. Los memes son una expresión de la sociedad. El cómo estamos al día de hoy. Vaya, en México somos especialistas. Hay un sismo y salen 100,000 memes. ¿Okay? Vaya, el mayor presidente memero del mundo, Peña Nieto. Y todo eso, yo también lo utilizo en mis clases. Yo justo estábamos viendo expresiones sociales en una clase. Y es lo que yo les comento del how are you, fine, thanks. O sea, y yo agarré una lista y les dije, sí, pero te pueden contestar esto, te pueden contestar lo otro. Ahora les dije, imagínense que ustedes están de intercambio en otra escuela, pues obviamente allá también usan WhatsApp, te van a pedir tu WhatsApp, no sé qué, no sé cuánto, y te va a llegar un mensaje que dice, estás platicando con tu amigo, y te llega un mensaje que dice G2G. ¿Qué me está diciendo? Bueno, pues fíjate que te está diciendo got to go, que se tiene que ir. Y son expresiones sacadas de memes. Así como nosotros utilizamos la K como la Q, en inglés también lo tienen. Hay expresiones que se inventan gracias a los memes. Y de hecho, mis alumnos, una tarea que tuvieron es hazme un meme con estas palabras. Y la creatividad que tuvieron, o sea, ¿por qué? Porque les dices un meme y ellos es su cultura, es la cultura del meme. Entonces, sí puedes enseñar. Obviamente hay que tener cuidado porque hay
ya sabes, el típico niño que te va a venir con las groserías, ¿no? A mí me pasó, que me preguntaron, oye, maestra, ¿qué es? Y yo, creo que ya sabes qué es. Eso no es el tema de hoy, pero los memes son una expresión del lenguaje. Entonces, si ustedes los quieren utilizar, vaya, les van a expandir la mente a niños y adolescentes y a los adultos, por supuesto también. ¿Por qué? Porque es algo que si están en Facebook, etcétera, se van a topar en determinado momento con eso. Muy bien, muchas gracias, licenciada Natalia. Creo que por cuestión de tiempo, una pregunta más y haremos por terminado el taller sobre innovación educativa. De repente, ¿alguien del público desea hacerle alguna pregunta? Bien. Por aquí me dicen que este grupo han elaborado una pregunta y es para la licenciada Gloria. Nos dice, ¿cómo afecta el cambio a la presencialidad la innovación educativa? Vamos a tener un efecto contrario. A nosotros nos benefició mundialmente, creo que Natalia también debe compartir quizá, ya hay una investigación de la OMS en la cual estadísticamente se refleja que, por ejemplo, en el 2020 teníamos en marzo un uso de la tecnología bastante bajo. Llegamos a abril y mayo donde teníamos un uso de la tecnología exponencial, de una investigación que se hizo en unos 1.600 instituciones educativas. Pero en el momento en que retomemos la presencialidad, de hecho ya hay inicios en la institución en la que trabajo, en que se tenía una fecha prevista para el retorno, como sabemos en Ecuador estaba previsto el 7 de diciembre, y los docentes ya comenzaron a solicitar los cuadernos, es decir, que ya todo debía estar escrito en el cuaderno. Y desechamos la tecnología ya, ahora hay que volver al cuaderno y ya vamos a volver a los trabajos netamente en clase, donde no vamos a tener tecnología porque el acceso a Internet desde las instituciones públicas es muy limitado. Entonces vamos a tener ese proceso inverso y quizás nuevamente nos vamos a encontrar como en una especie de estancamiento en el desarrollo de la tecnología. Porque definitivamente en ocasiones el ser humano requerimos la presión cognitiva para mejorar o acceder al conocimiento. Si no existe la misma, nos estancamos y esa situación lineal que tenemos del conocimiento es lo que no permite generar innovación. Entonces, ahí tendremos que hacer un trabajo bastante fuerte para que no volvamos a la educación presencial en la que la limitante era el acceso a la tecnología. Y como yo podríamos ver en los textos que ustedes en algún momento van a manejar de lengua y cultura en Ecuador, para compartir con Natalia también, se maneja en lengua y cultura como que el acceso a Internet, que qué limitaciones tiene, qué limitaciones tiene un libro digital, qué limitaciones tiene un libro físico. Esos conocimientos y esas destrezas establecidas en el currículum actualmente ya no son una limitante. Es decir, que no deberían ser temáticas para abordar. Sin embargo, lamento mucho que nos toque ese retorno y que ahí perdamos mucho de lo que hemos desarrollado todos en conjunto, porque aquí sí se cumplió la tríada de Charles Sanders Peirce, que si la simulo sería docente, estudiante y padre de familia. Aquí sí hay una tríada, porque ahí el padre entendió lo que vive el docente y cuando no logró su hijo que aprenda, le tocó ponerse en esa postura de docente, ¿sí? Entonces, quizás con la presencialidad, muchos de los padres dirán, hasta aquí llegó mi función, ahora sí le toca trabajar al docente y se va a desprender de su corresponsabilidad que tiene en el proceso enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias, Magister Gloria. Bueno, para dar por terminado el taller sobre innovación educativa, quisiera en primer lugar agradecerles por su colaboración, su presencia a esta pequeña actividad que sin duda alguna ha sido muy agradable compartir un sinnúmero de conocimientos. También creo yo que
ciertas ideas que ahora nosotros estamos por aplicar en nuestra vida profesional y nada mejor que alguien con mucha experiencia en diferentes contextos, como es la magíster Gloria Arias y sin duda alguna la licenciada Natalia Romero, que se encuentra en México. Muy agradecida por aquello y de alguna manera también agradecida con el doctor Paul Puma por permitirnos realizar esta actividad. Gracias a todos por su presencia y no sé si de repente el doctor quisiera dar unas palabras. El micrófono, Paul. No está apagado, doctor. Permíteme intervenir, estimada Shirley, le agradezco muchísimo, gracias. Estas cosas ocurren, me decía una alumna ayer, profe, porque están haciendo en grupos los trabajos, un trabajo increíble, ¿no? Bueno, ya lo verán porque lo pensamos publicar. Me decía, profe, imagínense que en nuestro grupo la compañera ha grabado al inicio y al final ya no ha grabado y al final ha recogido nuevamente la última grabación, entonces ¿y ahora qué hacemos? Y nerviosa, ¿no? Porque por la evidencia, ¿no? Por la evidencia del trabajo. Pero vean, conmigo yo creo que debemos ingresar en una etapa de relajación. Hay mucho pánico que se ha sembrado a nivel de los medios de comunicación en cuanto a las variantes del COVID. Ustedes saben cuál es la última. Los medios de comunicación se encargan, ¿no?, de generar ese pánico. Pero yo creo que el docente debe reflejar más bien una imagen, pero más que reflejarla, incluso vivirla, ¿no? Sentirla, apropiarse de una imagen de tranquilidad, de calma, ¿no? Y que todos podemos, como repito, yo decía al inicio, cometer errores. Esta ha sido una experiencia maravillosa. Yo agradezco de manera inconmensurable a Gloria y a Natalia por brindarnos sus experiencias, su conocimiento, ¿no? Tan valioso para nuestra carrera, que es una carrera de pedagogía de la lengua y la literatura. Nuestros jóvenes ya están practicando, algunos trabajando incluso desde primero o segundo semestre. Y estamos en una carrera de formador para formadores, ¿no? O de formadores para formadores, porque yo me incluyo en el aprendizaje. Lo que quería decir es que yo destaco en el caso de Gloria, aquella palabra que me pareció fundamental, ¿no? No claudicar, esa frase, ¿no? No claudicar, esas dos palabras serían el no rendirse, ¿no? El insistir, el entender que los espacios van a cambiar y los lugares cambiarán. Los imaginarios y las personas van a cambiar y en un momento dado se va a lograr conseguir el objetivo, que es innovar. Y en el caso de Natalia, son tantas las interrogantes, pero maravillosas las que han planteado los compañeros estudiantes, en el sentido de que su experiencia nos permite entender, mediante las estadísticas que nos ha brindado incluso, la gran precariedad que existe a nivel de nuestro país, ¿no? Yo cuando estuve en Guadalajara, Guadalajara tiene como 14, 15, 16 millones de habitantes, un poquito por ahí. Es como un Ecuador, pero plano, ¿no? Lo digo yo, así es una como ciudad así plana, pero es tan larga, es como el Ecuador, pero en cambio que es tan biodiverso, que tiene montañas, etcétera. Pero tiene otras ciudades como el DF, ¿no? Que estamos hablando de una suerte de una pequeña Hong Kong, ¿no? Sin embargo, como bien ha dicho ella, son tantas las maneras en las que nosotros nos podemos adaptar a los alumnos y no tanto ellos a nosotros, ¿no? Como ocurre con las personas con discapacidad. Es decir, uno cree que ellos deben adaptarse, ¿no?, al grupo. Pero más bien hay que entender que los currículos adaptados, aunque sean tan sencillos como los de una simple conversación para saber cómo estás, cómo te sientes, ¿tienes alguna dificultad? ¿Cuál es tu dificultad? ¿De qué manera es? Sobre todo en el caso de los niños, lo emocional, que es tan increíble, ¿no? Ellos manejan, como decía Natalia, las emociones son, digo yo, parafraseándola, tan viscerales, ¿no? Es decir, están ahí a flor de piel. Esto no puede cambiar incluso a nivel de la universidad. Tenemos alumnos que tienen quizás ese sentido, ¿no?, de la emocionalidad, a veces no tan, lo voy a decir así, ¿no?, alfabetizada. Con esto no estoy
tratando de hacer un eufemismo, es decir, a veces podemos conocer mucho, pero no nos hemos alfabetizado emocionalmente. Esto es importante. Entonces, dentro de todas estas prácticas, los chicos están aprendiendo a autogestionar. Yo aquí veo a mis alumnos que fueron de sexto semestre, ahora están en noveno, ya están a punto de egresar ya. Y realmente me da un gusto, ¿no? Un gusto, y también me ha dado un placer en todos los sentidos, es el que ustedes nos hayan podido ilustrar sobre este tema tan importante que es la innovación educativa. Muchas gracias, Gloria, muchas gracias, Natalia, y espero que podamos estar en contacto. Un gusto, maestro, una alegría infinita también, perdón que haga el uso de la palabra, el orgullo de saber que estudiantes de la Universidad Central, previo a su egresamiento, son protagonistas de este y muchos otros eventos. Y eso también solo se debe a la mediación y a esa libertad del conocimiento que otorga el docente. Mi reconocimiento, respeto y estima también para Paul, y sabemos que a lo largo del mundo, como Natalia, como Gloria, como Elizabeth, todos buscamos cambiar la sociedad a través de la educación. Y si aportamos con un granito de arena, habremos dejado una huella imborrable y habrá tenido sentido esta gran profesión. Muchísimas gracias. Bueno, había olvidado algo que era importante, dispénsenme, es un dato muy concreto. Nosotros les vamos a extender, por medio de nuestros estudiantes, un agradecimiento, ¿no? Un oficio de agradecimiento por parte del director de carrera del PhD, Pablo Romo. Esto es importante, porque yo estimo demasiado la memoria que se hace, ¿no? De todo el trabajo. Entonces, dentro de esa memoria, las cosas deben estar también por escrito. Eso les quería decir. Sí, correcto, doctor. Me estaba olvidando de esa pequeña parte, ¿no? Parte del error, como mencionamos al inicio. Se les hará llegar de manera formal a su correo una certificación de haber participado en este taller educativo. Muchas gracias nuevamente de parte de mi salón de clase y mi grupo. Muchísimas gracias.